A mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez aquí. Gracias a toda la gente que ha empezado a seguir el canal. Tal vez mucha gente piensa que yo aquí hablo de la inmortalidad del cangrejo o que, bueno, yo básicamente lo que me paro frente a la cámara es hablar de lo que me nace. Así que agradezco a mucha gente que ha empezado a seguir el canal, sobre todo después de un video que hice hablando sobre la experiencia de entrevistar a Agustín Laje. Y ayer el señor Laje compartió la entrevista que le hicimos en Ritmo 96 y el Ritmo de la Mañana en su canal. Se lo agradecemos, de verdad que eso le da una visibilidad al programa adicional. Y bueno, ha generado una cantidad de reacciones enormes, sobre todo de la comunidad LGBT, bla, 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 bla. Vamos a hablar de la mafia del alfabeto. Han venido a mis redes sociales, tanto como tengo un Twitter, y el Twitter que yo tengo poca gente sabe cuál es. No han podido vocearme de todo por ahí, pero sí han venido al canal de YouTube y también al canal de la emisora a dejar expresada en forma de texto todas las ideas de tolerancia, aceptación, respeto a la diversidad, a las decisiones personales, etc. No voy a generalizar, estoy hablando de la turba de siempre, de los que tal vez creen o piensan de que los homosexuales son una propiedad que les pertenece y que son una pieza monolítica que tiene que pensar de la misma manera. Y no es así. Igual que todo en la sociedad. El homosexual no deja de ser un individuo, no deja de tener ideas propias, no deja de seguir su propio camino. Y creo que hoy en día, demostrado ya que son parte de la hegemonía y del establishment que decide lo que es correcto y lo que no, yo creo que no existe la menor duda y no debe de existir el menor temor de que una sola alma de tantas no piense igual y no se pliegue, no se arrodille a aceptar lo que un grupo busca imponer. Yo creo que nos hace falta. Hay una palabra que se puso muy de moda a finales de los 90, que era la palabra tolerancia. Pero yo la llegué a utilizar mucho también, hablar de la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia. Pero cayó un libro en mis manos de hace muchísimos años que se llama Apertura. Ojalá y que quienes no aparece casi, yo siempre lo menciono. Hubo dos libros que cambiaron mi forma de ver las cosas. El primero fue Siddhartha de Hermann Hesse y otro fue este libro que fue escrito por dos psiquiatras, un psiquiatra y un experto en la conducta social, donde describe el comportamiento del individuo y hace una diferenciación entre la tolerancia que empieza a hablarse de en la década de los 70, y la aceptación. Y define la aceptación, que es ese tipo de actitud que tú asumes, donde tú claramente, pues, aceptas que no estás de acuerdo con alguien y que necesariamente aceptar no implica estar de acuerdo. Yo acepto que tú pienses diferente, por lo tanto no renuncio a lo que yo creo y sigo defendiendo mis posiciones y podemos convivir en paz, es básicamente. Pero estos autores definen la tolerancia como una torre, una especie de tarima, donde quienes definen el concepto tolerancia se ubican por encima del bien y del mal, y como ellos están moralmente más habilitados que todas las diferencias que hay en el mundo, ellos le permiten existir y le permiten actuar a esas personas en cuanto y tanto estos individuos acepten que ellos tienen la razón. Te dejo estar, te dejo ser, pero independientemente de que tú exista, va a ser en la proporción en la que tú seas sumiso a mí que tengo el poder. Y yo no creo en la aceptación. Por lo tanto, de cuando en cuando siempre vienen a mis redes personas que dicen buscar la tolerancia, también, que es una palabra muy utilizada, muy trillada, pero
utilizan el estribillo el estribillo no, la frasecita incompleta de Karl Popper, que habla de que hay que ser intolerante con los intolerantes. Y no voy a explicar, esa no la voy a explicar aquí, porque quiero que quienes tal vez le están escuchando por primera vez salgan por ahí y la investiguen. Pero, cerrando ya con el tema de la lluvia de comentarios, siempre vienen y te atacan por tu aspecto, no hay ningún ataque fundamental a los argumentos, a las posturas tuyas, sino por ahí simplemente hacen lo que más saben. Lo que más saben, que es insultar. Y utilizan cada característica tuya. Y yo lo hago también. Lo hago porque yo los retribuyo. Yo no soy amable con ninguna de esa gente que lo primero que esgrime como argumento es el insulto. Entonces, como yo no me voy a poner a tratar de dialogar con animales, yo les respondo en su propio idioma. El que quiera venir a insultar siempre va a encontrar la misma respuesta de mi parte. Lo voy a bloquear, porque yo no necesito en mi vida que tú descargues tu negatividad o que tú trates de construir una imagen de mi persona que no coincide con el autoconcepto que yo tengo de mí. Así que a toda esa gente que parece que se siente demasiado amenazada porque no todos pensemos igual, porque no todos tengamos la misma posición sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Miren, yo me voy a morir y me voy a morir pensando como yo siempre he pensado. Yo he pensado lo que me ha dado la gana en cada etapa de mi vida. Siempre someto mis criterios a revisión y si estoy equivocado, si no me gustan ya, pues salgo por el sendero del conocimiento a buscar a descubrir nuevas formas de ver la vida. Y en eso me he pasado los 41 años que tengo. Me ha gustado siempre leer, escuchar, analizar lo que otro plantea y si tienes razón, pues seguir indagando hasta encontrar algún resquicio de verdad en lo que dice. Y si es así, pues aceptarlo. Aceptarlo no implica que yo esté de acuerdo, pero aceptarlo implica saber que eso es un hecho cierto, aunque yo no lo aplique a mi vida. Dicho esto, quiero hablar del lío que está pasando en el Ministerio de la Juventud. Desde hace varios días ha estado en el medio del epicentro del escándalo el Ministerio de la Juventud. ¿Qué es el Ministerio de la Juventud? Bueno, los Ministerios de la Juventud, según definen ellos en su propia página y yo he estado revisando países, esto parece que es una cuestión que se da mucho en los países subdesarrollados. Algunos los llaman del tercer mundo, pero recuerden que la definición de tercer mundo tiene que ver con los países no alineados. Esa definición viene de la época de la Guerra Fría, los países que estaban alineados con Estados Unidos, los países que estaban alineados con la Unión Soviética y los países que sencillamente no estaban con nadie. Era el primer mundo, segundo mundo y el tercer mundo. Luego, no sé en qué punto de la historia, los del tercer mundo, que eran casi todos los países rastreros que estaban en la lona con 1000 crisis, el tercer mundo pasó a convertirse en definición de subdesarrollo. Bueno, pues ya ese concepto está arcaico, ya se habla de otra manera, países en vía de no sé qué vaina, países camino a no sé qué cosa, países con no sé qué. Y yo estoy perdidísimo, yo me quedé en países subdesarrollados en los 90. Bueno, pues estos países son los que tienen, en los que yo he encontrado, estos ministerios. Y según la historia que cuenta el ministerio en su página, dicen ellos que son la instancia rectora responsable de formular, coordinar y dar seguimiento a las políticas del Estado Dominicano en materia de juventud y velar por el cumplimiento de la Ley 4900. Dice que ellos tienen como objetivo garantizar el compromiso del Estado con las políticas a favor de la población joven en la República Dominicana, en los frentes sectoriales de educación, salud, cultura, deporte, creación, recreación, participación social y política, trabajo y capacitación para el empleo. Yo creo que el Ministerio de la Juventud no ha cumplido con nada de esto, pero desde el año 2000, 21 años atrás, es cuando se promulga la Ley de la Juventud 4900, pero la historia de las instituciones estatales de juventud en el país datan de muchos años atrás. Antes era una dirección adjunta a la presidencia, si no me equivoco, en los años de Balaguer. Una de las primeras leyes en el 85
se crea el Comité Dominicano encargado de programar las actividades a desarrollarse en el país, dice la línea de tiempo. En el 93 se declara el día, se instaura el Día y Premio Nacional de la Juventud, y en el año 2000 se crea la Ley General de Juventud. El primer ministro fue, en el gobierno de Hipólito Mejía, fue José Francisco Peñaguaba, y ya en el 2002, 2004, bla, bla, por ahí va todo esto. Expliquen la página esto. Pero yo seguí indagando y dije yo, bueno, está bien, el presupuesto del Ministerio de la Juventud. ¿Dónde está el presupuesto del Ministerio de la Juventud? Bueno, el presupuesto del Ministerio de la Juventud, según su ministra actual, Luz del Alba Jiménez Ramírez, son 650 millones de pesos que el Estado le otorga al Ministerio de la Juventud. Y de esos el Ministerio utiliza 500 millones de pesos en pago de universidades, de becas en universidades. En ese sentido, ella afirmó que en los meses de agosto y diciembre del año pasado el Ministerio de la Juventud tuvo que pagar 400 millones de pesos para becas del 2018 que no cumplían con los requisitos que establece la institución. Dice la nota que está en El Día y donde habla la actual ministra. La actual ministra de la Juventud llegó en medio de una tormenta. Resulta que Kimberly, ahora se me olvidó el nombre de Kimberly, pero sé que es Kingsbury algo. Kingsbury, la primera ministra de este gobierno, de Luis Abinader, que él designó, pues en octubre le dio una entrevista a la periodista dominicana Nuria Piera, donde Nuria Piera le interrogaba sobre algunas empresas de ella que brindaban servicio y que eran proveedoras del Estado, aún siendo ella ministra de la Juventud. Kingsbury tiene un historial dentro del PRM-PRD. Ella fue una de las alcaldes más jóvenes electas en República Dominicana de La Guayiga, si no me equivoco, el pueblo de donde ella es. Ahí ella activó políticamente durante mucho tiempo, una mujer joven, 30 y tanto, y ha tenido suerte porque le ha ido bien económicamente, tiene negocios de diferente tipo y también era suplidora del servicio de recogida de basura junto con otra persona en sociedad en una empresa, y todo esto Nuria lo develó. ¿Qué pasa? Que Kingsbury pone como en pausa su participación dentro del gobierno. Ella pide una licencia, le interrogan, eso no paró en nada, pasa el tiempo, creo que termina renunciando y ponen a esta joven. Resulta que ya Kingsbury tenía dentro del ministerio su estructura montada. Y esto es lo que ya me cuenta. De aquí en adelante estamos entrando en el territorio de la especulación, pero esto es lo que me han contado que ha pasado y que me han dicho que ha sucedido después de ahí. Cuando Kingsbury deja su estructura, pues resulta que al parecer la actual ministra ha tenido que lidiar con situaciones. Porque la mayoría del personal que está en el ministerio no responde a ella, que llega prácticamente de carambola a ser ministra de la Juventud, sino que responde a la anterior ministra, la primera del gobierno de Luis Abinader, Kingsbury. Parece ser que, como pasa en todo, comienzan las disputas, porque ya empiezan a haber situaciones que implican responsabilidad de parte de ella como ministra. No solamente responsabilidad, sino también control de un ministerio. Y ella empieza a desmontar esa estructura vieja, porque la que es ministra actualmente hoy es ella, no Kingsbury. Parece ser que Kingsbury entendía que la actual ministra le iba a cuidar el puesto y que todo lo que iba a pasar dentro del ministerio iba a responder a ella. Ahí entramos entonces al lío de lo que, al parecer, destapa todo este desbarajuste. Esta es la versión que tengo. Resulta que parece que en el año se han pasado sucediendo cosas y ya hubo, parece, una disputa en el pasado, y esto lleva a que unas compras que se iban a hacer y un concurso fuera suspendido. Y ese concurso, pues, generó que, no sé si gente parcial de la actual ministra o de la anterior, en esa parte quien me explica no me sabe decir, pero sí un choque entre los dos polos, el de la actual ministra y el de la anterior, el de Kingsbury. Eso es lo que me dice la persona. Entonces sucede que cuando se da esto, pues desvinculan al caballero que estaba en
jurídica, de consultoría jurídica del ministerio y a otras personas más, y entonces se manda a hacer una auditoría, es lo que me dicen a mí. Entonces están en ese proceso y ¿qué resulta? Que el anterior consultor decide entonces salir a dar un golpe mediático donde expone, según él, las indelicadezas en las que ha incurrido la actual ministra. Ya eso será trabajo del Ministerio Público, de Contraloría, de la Cámara de Cuentas, determinar quién incurrió en estas indelicadezas y cuáles son. Esos detalles a mí no me lo dieron. Pero todo parece indicar que lo que pasa en el Ministerio de la Juventud es una disputa por el control del ministerio. Eso pone, entiendo yo, que el presidente tiene conocimiento, pero pone en evidencia cómo siguen funcionando las cosas en República Dominicana, donde posiblemente haya gente que cree que los ministerios son propiedades personales, sus propios feudos, y que esa nobleza que está en el ministerio tiene que responder al señor feudal, aunque ya el señor feudal no ostente el trono de ese pequeño feudo. De los millones que recibe el Ministerio de la Juventud, yo tengo una posición muy clara frente al ministerio. Yo conocí la última ministro de la Juventud del gobierno de Danilo Medina, Robián Nivalcácer. Puedo decir que una mujer muy inteligente, muy afable. Tuve la oportunidad de conversar con ella en varias ocasiones. Coordinamos varias veces una entrevista para El Ritmo de la Mañana. Nunca se pudo. Pero yo tengo una posición desde hace muchísimos años. Hablo de más de 16, 17 años. Sobre todo cuando en el año 2005, 2006 más o menos, el Ministerio de la Juventud empezó a implementar unas políticas ridículas como Wi-Fi gratis. No sé si recuerdan el Wi-Fi gratis que se gastó una millonada. Eso nunca sirvió. O la repartición medalaganaria en ese gobierno de Leonel todavía de laptops. Yo tengo amigos que recibieron hasta 3 laptops en ese proceso. O sea, el Ministerio de la Juventud ha sido, a lo largo de no sé cuál ha sido el impacto. Yo tuve la oportunidad de conocer de la voz propia los programas que estaba ejecutando en ese momento y me parecían muy interesantes, y yo creo que con la cantidad de dinero que ellos cuentan es difícil hacer muchas cosas cuando el 76% de tu presupuesto se va en pagar becas a universidades, lo cual también tiene un impacto en la posibilidad de que quien esté recibiendo la beca pueda formarse y pueda engancharse en el tren laboral con mayores condiciones y mejores capacitación y poder tener la posibilidad de salir del torbellino, del círculo de pobreza que le envuelve. Pero, dicho esto, yo soy de los que piensan que el Ministerio de la Juventud no tiene razón de existir. Yo creo eso, porque yo estuve buscando y me parece como que eso es tan... No sé, son de estos, como lo llaman los españoles, son como ventorrillos, los españoles no lo llaman así, ellos lo llaman chiringuitos. Llaman chiringuitos a todas estas ONGs que surgen a partir de ministerios que han ido creando en España, como el Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Entonces surgen un montón de ONGs que se incorporan y empiezan a recibir dinero y medran a costa del presupuesto, y al final pasa con el Ministerio de la Mujer, pasa con este ministerio, y al final estos ministerios, su impacto real a largo plazo, tú no tienes forma de medirlo. No hay forma de tú decir ciertamente República Dominicana es mejor, porque dice que uno de los mandatos que le da la ley al Ministerio de la Juventud, porque el Ministerio de la Juventud contribuyó a crear escuelas culturales para formación de guitarrista o pianista o vaina, o para que los jóvenes fueran a estudiar. 20.000 vainas. Puede ser posible que haya pasado, pero que no se le haya dado continuidad de Estado. Yo creo que el Ministerio de la Juventud no tiene razón de existir. Esa es mi opinión. Pero más allá de mi opinión está la realidad. Existe y maneja entre 650 y 700 millones de pesos al año. Eso es mucho dinero. Entonces, lo que da la oportunidad para que se conviertan en chiqueros de corrupción. El Estado puede darse el lujo de ser ineficiente en el manejo del dinero, porque el Estado no produce un peso. El dinero que maneja el Estado lo producimos nosotros.
Hoy el presidente habla de transparencia, ayer estuve en un foro, habla de transparencia y habla de la eficiencia en el gasto y que eso atrae inversión. Pero yo creo que hay que pensar seriamente en una reingeniería del Estado. Porque pienso que tenemos demasiadas dependencias, direcciones y mierdas que no sirven para nada. Ministerios, bla, 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 que tú no le encuentras ninguna explicación ni razón de existir. Yo creo que República Dominicana, muy a favor que yo esté o en contra que yo esté de que el ministerio exista, yo creo que en medio de todo este escándalo que hay ahora debe de darse una explicación lo más clara posible de cuál ha sido el beneficio, de si ciertamente para los incrédulos como yo, si es verdad que es beneficioso, sean convencidos y cambiemos de opinión, o si los incrédulos tenemos razón y esa vaina no tiene propósito de existir. Pero es importante que se plantee una reingeniería del Estado real, que busque un Estado más pequeño y mucho más eficiente. Se viene hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. En mi opinión, el tirijala que hay entre la ministra actual y la anterior ministra, de si esta ministra entendía a la anterior que iba a ser su muchacho demandado y ella como una mujer independiente, joven, 30 años apenas, ha entendido de que no, de que yo tengo el derecho de dejar mi impronta, yo tengo un cerebro, yo no tengo que ser muchacho demandado de nadie, voy a desmontar todo esto. Si es así, obviamente, pues yo creo que más lo segundo que lo primero. Si eso es lo que está pasando, pues, aunque yo no estoy de acuerdo, yo entiendo que ella debe de seguir adelante con la purga. Pero independientemente de todo esto, si es lo contrario, si es como dice el ex consultor jurídico que creo, en mi opinión, que el escándalo que está armando es para dañar y hacer saltar y que quiten a esta ministra, más que si hay mérito de verdad en todo lo que se plantea, que es una cuestión que solamente una investigación del Ministerio Público profunda y una auditoría puede determinar si es así. Bueno, más allá de todo eso, del daño que se le está haciendo a la misma institución, porque ya existe, de todo este escándalo, yo creo que nosotros debemos de empezar a exigirle a los políticos que empiecen a revisar las cosas que verdaderamente necesitamos y las que no. Sigo pensando, hasta prueba en contrario, que el Ministerio de la Juventud no sirve para nada y que eso, cualquier dirección adscrita a cualquier ministerio, con un director puede ejecutar ese proyecto tal vez con más control y con menos gente pululando alrededor de todo eso. Yo entiendo que en 21 años de existencia de esto, yo creo que han sido más los escándalos que los beneficios, porque más allá del premio de la juventud y del pago de beca, esto no hace más nada en el año entero. Así que esta es mi opinión y esto es lo que yo sé hasta ahora y espero que si hay alguna información adicional que me puedan compartir, me la hagan llegar. Y si la ministra quiere un día, qué sé yo, hablar conmigo como lo hizo la anterior, pues yo estoy dispuesto a escucharla. Pero mi posición sigue siendo la misma. Ese ministerio, se lo dije a la anterior, o sea, antes que Kimberly, a Robiani le dije yo, es que yo entiendo que ese ministerio no debe de existir. Se lo dije mientras compartíamos en una reunión y pienso lo mismo ahora. Nos vemos en un próximo video.